Hola chicos, muy buenos días. Bienvenidos a otra edición de Radio Impo, en el cual vamos a tocar algunos aspectos importantes. Para ser exactos, vamos a hablar sobre tres periodos sexenales en los cuales el país sufrió muchísimos cambios. Esto lo vamos a hacer con ayuda de mis compañeras Beatriz y Laura, obviamente su servidor Alberto Delgado. Vamos a tocar temas importantes, tanto como a lo mejor instituciones que surgieron en cada periodo, el contexto, pues las leyes y algunos conflictos que se llegaron a presentar. Para ser exactos, vamos a hablar del periodo de 1970 a 1976. Posterior, como les comentaba, nuestras compañeras Beatriz y Laura nos van a apoyar con los otros dos periodos, que sería el de 1976 a 1982 y de 1982 a 1988. Muy bien, su servidor les va a hablar un poco sobre el primer periodo, ya mencionado anteriormente, que es de 1970 a 1976, en el cual fue conocido como estructura socioeconómica del México contemporáneo. Cabe resaltar que dentro de este periodo tuvimos como presidente a Luis Echeverría. Dentro del aspecto político del periodo mencionado, Luis Echeverría creó el Instituto Mexicano de Comercio Exterior. Obviamente, pues bueno, todo esto con relevancia a todos los secretarios que tuvo dentro de su gabinete. Se creó, reitero, el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, con las siglas IMECE. En 1975 surgieron las Secretarías de la Reforma Agraria y de Turismo. Se creó también algo muy importante, es el Infonavit, Fonacot, Conacit y la Profeco. También dentro del aspecto político, pero en materia de política exterior, estableció relaciones con los gobiernos socialistas de Cuba, con Fidel Castro, y de Chile con Salvador Allende, presidentes en ese momento. Realizó visitas oficiales a países del bloque capitalista como socialista también. Conforme a el gasto, digámoslo, político, él recurrió al endeudamiento para crecer la burocracia y organismos de gobierno. Se crean los estados de Baja California Sur y Quintana Roo. México en ese momento presentaba también problemas financieros a causa de la crisis internacional de escasez de petróleo. Disminuyó también con ello la inversión privada y aumentó el gasto público. Cabe reiterar un punto importante aquí, que dentro de la deuda que ya se venía arrastrando en anteriores sexenios, pues creció esta deuda durante este periodo y llegó a 20,000 millones de dólares. Mm, pero, pues bueno, dentro de este, digamos, proceso en el cual pues el país se ve afectado económicamente, pues bueno, los puntos más importantes a resaltar fue la inflación, el aumento de desempleo, disminución de inversiones y la escasez de la moneda. Conforme a ello, pues bueno, Luis Echeverría implementó el modelo de desarrollo comparativo. Los objetivos que tenía este modelo era modernizar la industria, incrementar exportaciones, impulsar el ahorro nacional, y dentro de las características que había dentro de este modelo fue un déficit fiscal, economía populista, inflación, descapitalización, economía nacional, pues bueno, dependía al 100% del petróleo. Y pues bueno, la participación o la poca participación, ¿no?, de estados empresarios y sectores sociales. Dentro del punto del aspecto social, pues bueno, aquí dentro de este sexenio, él impulsa el sector educativo, creando el Colegio de Bachilleres. Trata de recuperar el respeto de los estudiantes universitarios, que es la UNAM, aumentando el presupuesto a la Casa de los Estudios. Y realizó actos de autoritarismo en contra del periódico Excelsior y su director Julio Schellcher. Por críticas al gobierno, posteriormente se crea el periódico El Proceso.
También dentro de nuestro aspecto social, en su sexenio se presenta un suceso sangriento conocido como el Halconazo o Matanza de Jueves de Corpus Christi. Esto pasó exactamente el día 10 de junio de 1971. Utiliza un grupo paramilitar conocido como los Halcones para reprimir una manifestación de estudiantes en Cascajo de Santo Tomás, en Casco, perdón, de Santo Tomás. Conforme a ello, pues bueno, también tuvo incidencia en el estado de Yucatán, en el cual, pues bueno, el dirigente sindical y estudiantil Efraín Calderón Lara, conocido popularmente como el Charras, fue asesinado en 1974 y este personaje se dedicó a defender a los explotados, ¿no? Trabajadores explotados yucatecos que se desempeñaban en las condiciones laborales dentro de ese país, pero pues no eran dignas para laborar. Pues bueno, prácticamente, no solamente en Yucatán, se menciona porque es como el más relevante, pero esto fue a nivel nacional. Esto fue orillado debido a la creciente inflación. Pues bueno, prácticamente no se hicieron esperar las manifestaciones obreras en toda la República. La mayoría, pues bueno, fue bajo el mando de Fidel Velázquez y la Confederación de Trabajadores Mexicanos, que es el CTM. Amenazaron con huelgas nacionales, prácticamente los empresarios y obreros se confrontaban y estos a su vez chocaban con el gobierno. Ambos grupos demandaban al gobierno beneficios propios y el gobierno pues ya no era capaz de cumplir a ninguno de los dos. Prácticamente este tipo de manifestaciones se venían presentando desde un sexenio anterior, para ser exacto en el de Ruiz Cortines. El gobierno pues no había aplicado políticas económicas adecuadas y se orillaba al país a hacer frente a una inaplazable y severa crisis económica, ¿no? Con altos costos sociales. Y pues bueno, el crecimiento económico en condiciones sociales pues no era la digna, ¿no? Que demandaba el pueblo, pues para tener prácticamente aspiración a algo más. Entonces, pues bueno, estos son como los puntos más importantes sobre este periodo. Como les comentaba al principio de esta transmisión, pues nos va a apoyar la compañera Beatriz y la compañera Laura a darnos, pues bueno, los puntos más relevantes sobre los periodos siguientes. Así que chavos, pongamos mucha atención a la información de los siguientes periodos. Espero que la información que les proporcioné sobre este les haya sido útil. Es lo más relevante que pudimos detectar dentro de este periodo de 1970 a 1976. Les agradezco mucho la atención y pues bueno, como siempre, pues un placer estar con ustedes el día de hoy. Les reitero mi nombre, Alberto Delgado, y pues vamos con las compañeras. Bonito día. Política educativa, periodo 1976-1982. José López Portillo nace en el Distrito Federal. Fue abogado y profesor egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1977 se desarrolla como secretario de Educación Pública y en conjunto con Porfirio Muñoz Ledo elaboran el Plan Nacional de Educación. En esta se destaca vincular la educación a las necesidades de desarrollo económico, la universalización de la educación primaria, la definición de carácter obligatorio de la educación secundaria y la ampliación de los servicios orientados a la formación para la vida y el trabajo. Se desarrollan las capacidades del sistema para educar y en ese mismo año el licenciado Fernando Solana Morales ocupó la Secretaría de Educación Pública y organizó acciones como único objetivo elevar la calidad de la educación, asegurar la educación básica a todos y relacionar la educación terminal de manera práctica y realista con el sistema de producción de bienes y servicios. Elevar la eficiencia administrativa, financiera del sistema educativo y mejorar la atmósfera cultural y general del pueblo. En 1978 se crea por decreto la Universidad Pedagógica Nacional. En esta se estableció el Programa Nacional de Educación a Grupos Marginados
y la educación tenía que ser para todos, cuyo objetivo fueron asegurar la educación primaria a todos los niños del país. Asimismo, impulsar la enseñanza del castellano a quienes lo hablaban y, por último, ampliar la educación para todos. En 1979 se funda el Colegio Nacional para la Educación Profesional Técnica, CONALEP. En 1980 se reforma el artículo 3 constitucional, en donde se concedía la autónoma a la Universidad Nacional Autónoma de México y la libertad de cátedra. En 1981 se modificó el reglamento interior de la SEP, creando las siguientes subsecretarías. Número 1, Subsecretaría del Deporte. Número 2, Subsecretaría de Cultura. Número 3, Subsecretaría de Planeación Educativa. Número 4, Subsecretaría de Educación Federal. Número 5, Subsecretaría de Educación Media. Número 6, Subsecretaría de Investigación de Tecnología. Número 7, Subsecretaría Superior e Investigación Científica. José López Portillo modificó algunas leyes para beneficiar a los trabajadores con bajo salario y se firmaron convenios con 140 empresas privadas para crear 300,000 empleos. Fundó el Banco Obrero con un capital de 100 millones de pesos en el ámbito internacional y tiene relaciones con España. Basó el desarrollo económico en la explotación de bancos petrolíferos y en la obtención de créditos en el extranjero. En ese mismo año, el peso sufrió varias devaluaciones y la banca fue nacionalizada.